Saludos, bienvenidos al programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Les hablan Nieves Peguero y Nerilisa Aybar. Juntos vamos a llevarte a conocer las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo, en un lenguaje sencillo de entender. Cada semana compartiremos contenido novedoso e interesante de que esperamos disfruten. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Jaime Henao, quien es abogado, administrativista, especialista en análisis económico del derecho, en sectores regulados y en cumplimiento normativo. Vamos a dialogar acerca de su tesis titulada La adhesión del Estado Dominicano al protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y la designación del Defensor del Pueblo como mecanismo nacional de prevención. Buenos días, Jaime. Gracias por estar con nosotros, como dice Neri. Y una tesis que tú presentas para la maestría en diplomacia del INESDIC, una tesis sumamente extensa, un título sumamente largo. Y yo me pregunto y hago la pregunta que nuestra audiencia tiene en la cabeza. Si tú tuvieras que explicarle a alguien en palabras sencillas, a tu sobrinito de 5 años, que tú tuvieras que explicarle qué es esto, el protocolo, que la tortura, que los tratos inhumanos, explícanoslos con palabras sencillas. De acuerdo, sí, buenos días, muchas gracias ante todo por la invitación y también por la oportunidad de expresar ante ustedes y al público que nos escucha sobre temas tan importantes como lo son los derechos humanos. Para ir directamente al punto de cómo le explicaría de forma sencilla en qué consiste esto sobre la tortura, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, el sistema de protección contra la tortura y también los protocolos, principalmente el OPCA, que es el protocolo facultativo que le da el rango de acción a la Convención de Naciones Unidas del 84 sobre la tortura y también es el instrumento que crea el mecanismo, que son conceptos que podemos desarrollar de forma sencilla a lo largo de su intervención. Quiero dejar claro primero que la tortura como concepto, muchas organizaciones internacionales e instituciones, ONGs y gobiernos han definido el término de tortura, pero para fines, digamos, que determinar un concepto general sobre lo que es la tortura, vamos a tomar el de Naciones Unidas, que es lo que realmente es la organización que da luz a la convención y al protocolo. Entonces, para las Naciones Unidas, la tortura son este tipo de instrumentos que, que utiliza muchísimas personas para someter a personas a situaciones degradantes, maltratos, penas crueles e inhumanas. Y esto tiene un mecanismo de protección y de prohibición que realmente es un principio del derecho internacional consuetudinario, el derecho internacional de la costumbre, de los principios generales que rigen a la comunidad internacional. Y es esa protección lo que realmente motivó a algunos miembros, para no citar nombres y hacer más larga la intervención, a que se reunieran un 10 de diciembre a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, a firmar esta convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Un 10 de diciembre del 84 se reúnen para poder realizar una convención que sirva de declaración para todos los miembros y el mundo lo que se prohíbe como maltrato, vejámenes, prohibiciones a tratos inhumanos, crueles en todos sus aspectos. Entonces,
Así nace esta convención que, cabe resaltar, es un tratado internacional que tiene una vinculación directa con nosotros porque fue ratificado por el Estado Dominicano en el 87, firmado en el 85, y como ya pasó, y es un tratado internacional preconstitucional, o sea, pre a los controles establecidos en la Constitución del 2010, forma parte de lo que los abogados llaman bloque de constitucionalidad y forma parte de esa protección integral constitucional de derechos humanos. Pero la convención es muy declarativa, tiene preceptos, principios muy generales de prohibición, pero como toda convención declarativa debe tener un protocolo de acción que sí sea vinculante y que garantice para la mayoría de los estados un mandato de protección local. ¿Y a qué me refiero con un mandato de protección local? A que el Estado que firme ese protocolo que se desprende de la convención sepa que ese instrumento de protección es lo que le va a dar la acción y la obligación al Estado que se suscriba a garantizar los derechos que están consagrados en la convención y las garantías que están consagradas en el protocolo que lo faculta. Neri, Jaime, tú has dicho muy bien que el protocolo es una vía para prevenir la tortura o para supervisar la comisión de hechos que puedan ser considerados tortura. Y cuando yo digo la palabra tortura, mucha gente pensará en las películas o en la acusación de lo que ha pasado en las cárceles o en las dictaduras. Y yo te pregunto, trayéndolo al presente, ¿en República Dominicana se tortura? Y si es así, ¿quién y cómo lo hace? Mira, esa es una pregunta, digamos que bastante difícil de responder para muchas personas. Yo siempre me he caracterizado por ser muy contestatario y también responsable de lo que digo. Y no lo voy a decir por simple percepción, ni siquiera por anécdotas, ya sea de terceros o mía propia, sino que voy a hablar con datos ofrecidos por organismos y ofrecidos tanto internacionales como locales. Fíjate, en el año 2004 y 2006 existe un sistema interamericano de derechos humanos que es aparte al sistema de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Ese sistema interamericano tiene su propia declaración y su propio instrumento que faculta a un organismo también, igual que el mismo OTCA, que lo tiene en el Comité contra la Tortura de la Comisión de Derechos Humanos. Estas personas hacen visitas in loco, o sea, visitas que son en el sitio, en el lugar, y hacen un informe que luego es presentado a la comisión y luego se hace un sinnúmero de declaraciones y todo lo demás, para no abundar más en el tema con aspectos técnicos, porque esto es para que sea digerible para todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? En el informe presentado, los expertos, los comisionados, fueron a las cárceles dominicanas, tanto cárceles donde tienen condenas de más de 10, 15, 20 años, como también en cárceles de tránsito, como ellos llaman, cárceles donde se pasan para presos preventivos. exactamente pesos preventivos o detenidos. Cuando hacen la visita y comienzan las interrogaciones, comienzan también las inspecciones de salubridad, de trato y demás, el informe concluyó de que en República Dominicana existe la tortura, incluso hasta existe coimas, es decir, sobornos, para que no seas torturado. Porque si no lo haces, entonces escapas de la protección de los que están establecidos por el Estado a protegerte. Eso lo dice el informe y el informe está online, está en PDF. Como tú planteas en el protocolo, esta adhesión implicaría
significativas ventajas para la aprobación e investigación de acciones que pudieran ser consideradas como tortura. ¿A qué atribuyes tú que todavía el país no se haya adherido al protocolo? ¿En qué parte del proceso está ese avance hacia la adhesión al protocolo? Bueno, para decirte y ser preciso, el protocolo es, como ya había explicado, un tema que se desprende de la misma convención. Y el tema de la convención es que ya hace mucho tiempo se tenía una deuda con el Estado y con principalmente los organismos no gubernamentales de protección de derechos humanos y la misma sociedad. El tema del protocolo tiene su origen porque es un protocolo, un tratado internacional, un instrumento de protección que exige tener una autoridad independiente, autónoma, que pueda operar de manera libre en todos los estamentos donde haya hacinamiento, detención o condena, donde haya una persona privada de su libertad. El protocolo le da la facultad al organismo designado a investigar las causas, las condiciones, también la forma del trato, la gestión, la investigación y también que se respete las garantías constitucionales y procedimientos legales establecidos en la ley vigente. Entonces, como ese organismo tiene que ser designado con esas particularidades de independencia, tanto funcional, administrativa, financiera, etcétera, para muchos estados, principalmente de la región de América Latina y parte de África, se hace difícil designar ese tipo de organismos porque los organismos castrenses y policiales tienen una práctica establecida y unos protocolos internos que realmente escapan de su supervisión integral y quita para ellos muchas veces un modus operandi que ellos utilizan para poder obtener información, para poder atrapar a sus infractores y todo lo demás. Entonces, asumo que podría ser algún tipo de asesoramiento externo que impida que el Estado tome las riendas y asuma esa responsabilidad que tiene después de haber ratificado la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. ¿Por qué doy estas declaraciones tan directas? Porque realmente todo el mundo sabe, aquí hay muchos expertos en derechos humanos y en derecho internacional, todo el mundo sabe lo que implica un tratado de derechos humanos en nuestro país. Todo el mundo sabe las implicaciones que tiene firmar un instrumento de esa categoría. Y también es bien sabido la facultad y fuerza que le da el Estado a esa figura, que es el mecanismo que he estado citando, el mecanismo de protección, que lo ejerce un órgano que tiene que ser de carácter público, independiente, autónomo y demás, para poder, primero, vigilar la actuación de esos organismos que cité anteriormente, salvaguardar los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos que están en un proceso de privación de libertad y también asegurar el respeto al debido proceso establecido por la ley vigente. Y para nadie es un secreto, y lo digo responsablemente, que todo Estado tiene su forma de operar y realmente
ese organismo tendrá mucha libertad y potestad para poder ejercer una protección que quizás no todo el mundo le sienta bien, por lo menos al principio, pero es una necesidad que tiene el Estado que garantizarle a los ciudadanos, porque lamentablemente todo organismo público, como decía el gran experto en derecho administrativo, el señor Santa María Pastor, todo Estado e instrumento público es el reflejo de la sociedad en que se encuentra. Y lamentablemente tenemos muchas oportunidades de mejora para evolucionar y poder garantizar realmente desde una función pública una protección independiente, garantista y sobre todo funcional para nuestra ciudadanía. Jaime, justamente partiendo de eso que mencionas, de la necesidad de ese organismo independiente, tú planteas en tu tesis el caso de diversos países donde ese organismo dependiente son distintas instituciones. En algunos casos el defensor del pueblo, en otro caso una comisión parlamentaria. ¿Por qué tú consideras que en el caso dominicano quien debe ejercer como mecanismo de prevención es la Defensoría del Pueblo? ¿Qué elementos constitucionales, legales y sociales facultan a esa institución para que sea la mejor opción para desempeñar ese trabajo? Muy bien, mira, los mecanismos nacionales de prevención, los famosos MNP, que así se le conoce por el OPCA, que el OPCA es el acrónimo del protocolo facultativo de la convención, por sus siglas en inglés. Ese mecanismo, porque se crean dos, o sea, es como un trabajo dual. Tú tienes un subcomité para la prevención de la tortura que está establecido tanto por el OPCA como también por la misma convención, que es como la contraparte internacional que tiene comunicación con los MNP para poder realizar los informes y recomendaciones a través de ese subcomité, que es el operativo internacional de todo el sistema de protección de la convención. Y es ese subcomité que precisamente lo preside la asesora de tesis, Carmen Comas, que realmente tiene ese desarrollo de comunicación con los MNP. Pero, ¿qué es ese MNP? Es ese Mecanismo Nacional de Protección que crea el OPCA, que es un mecanismo local. Tiene que ser un mecanismo que sirva para, primero, garantizar la independencia y la facultad garantista que tiene para la protección de los elementos que cité para no sonar redundante. Pero, ¿qué es, como dices en la pregunta, lo que faculta en el caso dominicano? Miren, el MNP tiene que ser un organismo del Estado que se adhiere al protocolo. Tiene que ser un organismo, en la mayoría de veces, tiene que ser un organismo público, o si va a ser un organismo no gubernamental, tiene que estar establecido mediante una norma vigente del Estado. ¿Por qué? Porque tú puedes designar, ustedes saben que hay muchas ONG y gremios que mediante ley se vuelven, digamos que, ejecutores de muchas políticas, por ejemplo, los colegios profesionales y un sinnúmero de organizaciones más. Ahora bien, si va a ser un organismo privado, tiene que estar facultado por una norma, por una ley en este caso. Tiene que ser un organismo independiente de los poderes clásicos: poder ejecutivo, judicial, ejecutivo. Tiene que ser un organismo con independencia y autonomía financiera y funcional. Y sobre todo,
tiene que ser un organismo que su naturaleza sea la protección y que sea un órgano, una protección de derechos y que sea un órgano de naturaleza de derechos humanos. Bien, en el caso dominicano tenemos varias instituciones que pueden tomar ese lugar. Puede ser una procuraduría, puede ser un defensor del pueblo, puede ser una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pueden ser varias instituciones. Pero ¿qué hace el defensor del pueblo? Un organismo ideal o el que reúne la mayoría de todas las características. Fácil. Yo lo resumo en dos. Y ahí está la dicotomía, si la Procuraduría, si la Cancillería o si el defensor del pueblo. Para ser un organismo independiente de los poderes clásicos, tú tienes que ser una institución primero independiente, un ente con autonomía funcional y administrativa y que ninguna particularidad de tus funciones como organismo, de tu derecho público administrativo per se, esté sujeta a ningún órgano del Estado o del gobierno central. Tenemos una Procuraduría que tiene de manera constitucional unas facultades de independencia funcional administrativa y de todo tipo. Pero ¿qué pasa? Su designación es parte, desde su máximo titular, es una designación del Poder Ejecutivo. Una designación incluso sin inamovilidad temporal, que es lo que garantiza cierta independencia incluso en los entes reguladores independientes, como las superintendencias y órganos descentralizados. Y no tiene una inamovilidad, que no puede ser Inamovible. inamovible. O sea, puede ser movido por una designación de libre remoción, pero realmente no asegura una continuidad independiente del gobierno central. Pero Jaime, Otra, esas mismas características que tú le achacas por las cuales debe ser designado el ombudsman o defensor del pueblo, serían las mismas que le juegan en contra. O sea, esa independencia de la cual tú hablas eh, también significa una independencia a nivel práctico, a nivel financiero, y todos estamos conscientes de las dificultades económicas, de las dificultades que ha históricamente enfrentado el defensor del pueblo. Entonces, ¿no sería mejor en ese caso poner esa responsabilidad tan grande en manos de una institución que sí tenga los medios económicos para, porque como tú dices, poner en cada cárcel, revisar, eso tiene unas implicaciones económicas enormes? ¿Cuál es tu Y respuesta a políticas eso? también. sí. Mira, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, existe una teoría que es la teoría económica de la regulación, que habla del principio de eficiencia operativa. Lo que realmente necesita el defensor del pueblo, como bien dices, es tener un presupuesto adecuado a sus funciones y a sus características, pero sobre todo que sea eficientemente operativo, que es una característica del MNP. Ahora bien, de nada me sirve tener una institución con un super mega presupuesto si realmente las garantías y la eficiencia operativa no es garantizada porque hay un sesgo. ¿Y dónde está ese sesgo? Porque es un sesgo donde su máximo titular está designado por el titular de la administración pública del gobierno central, que es el presidente de la República. Entonces, si yo voy a estar sujeto a un poder público clásico, donde mi designación sin inamovilidad temporal
yo formo parte de un sinnúmero de, o sea, un sinnúmero no, de un staff ejecutivo, de un presidente, donde incluso puede que un presidente incluso de la presidencia que se le designe para llevar ciertos indicadores, pueda incluso sugerirme qué hacer, o un consultor jurídico. Ahora bien, cuando tú también tienes como institución la responsabilidad de administrar las cárceles, entonces tú crees que si tú administras las cárceles, eres responsable de toda esa administración y ejecución, y para el colmo también eres el que también va a supervigilar el tratamiento humano. ¿Tú crees que tú vas a ser totalmente imparcial? No, pero que por supuesto Entonces, que tú no puedes poner al ratón a cuidar el queso, Jaime. es exacto. Por eso la Procuraduría, desde mi punto de vista de regulación y desde el punto de vista también de la perspectiva de derechos humanos, de eficiencia económica, no puede ser un UNP. Incluso el tema de la administración es tan importante, de la administración de la cárcel, que miren cómo hay un proyecto de ley de un Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque la concepción de la Procuraduría nace como un ministerio con un sinnúmero de facultades que tú tienes investigación, tienes persecución, tienes imputación y también tienes administración. Entonces, la mayoría de la política criminal del Estado te obliga a que ese ministerio realmente tenga una presencia sublime y arrope incluso la mayoría del país como representante del Estado y obligue a que tenga incluso más presupuesto que un poder público tan importante como el Poder Judicial, que debería de ser el balance en términos de justicia. Entonces, por eso es que para mí, desde el punto de vista de eficiencia y derechos humanos, no es factible ni tampoco conveniente que la Procuraduría tenga esa designación de MNP Entendido, por Jaime. algo sentido. Ahora, el defensor del pueblo, ¿qué tiene que hacer como toda institución? Preparar una planificación estratégica de las responsabilidades de MNP y hacer una planeación presupuestaria para, de manera de prospectiva, desarrollar toda una operación de acuerdo a sus responsabilidades y luego someterlo al viceministerio de presupuesto y al Congreso, porque recordemos que la ley de presupuesto es una ley que se hace anual y se puede pelear. Y recuerden quién es que designa al defensor del pueblo, son los legisladores. Y si el defensor del pueblo tiene la garantía de que para hacer su trabajo de una ley que la aprueban también los mismos legisladores y que el defensor del pueblo fue designado por los legisladores, que es la representación popular del pueblo. Entonces, si él puede incluso o sea, entrevistarse con ellos mismos en el Congreso y hasta pedir una reunión con el mismo hemiciclo de la Cámara de Diputados y del Senado y hablar sobre la necesidad de eso, pues yo creo que si se hace un consenso con la sociedad civil y con el Congreso, se puede realizar unas operaciones. Lo que se necesita, y lo cito ahí en la tesis, es voluntad. Voluntad Voluntad de política. los órganos, perdón, la voluntad de los actores institucionales. Y esos actores institucionales son, primero que todo, el Poder Ejecutivo, mediante su consultoría jurídica, para poder adherirse al Estado, la Cancillería, como coordinador de las relaciones internacionales, en su dirección de derechos humanos, su opinión y su coordinación al respecto. También tú tienes el defensor del pueblo como mi propuesta para que sea designado porque reúne la mayoría de las condiciones y realmente tú también tienes el derecho comparado. La mayoría de las legislaciones de nosotros nace por necesidades que surgen y que ponemos a prueba viendo los principales países que tomamos de ejemplo para poder designar al MNP. Y la mayoría de los MNP son los defensores del pueblo, por lo menos los que funcionan. Ok.
Bueno, Jaime, realmente es apasionante hablar contigo. Siempre nos dejas una gran enseñanza. Esperamos ambas que todas las recomendaciones tuyas que están basadas en datos científicos sociales sean acogidas con beneplácito, sean implementadas. Realmente pensamos que sería un gran paso de avance para el país, ¿verdad, Neri? Por supuesto, es una investigación enriquecedora y muy útil para el presente y para el futuro de este país, sobre todo para lo más importante que son las personas. Debajo vamos a dejarle al público el enlace para que consulten tu tesis y puedan leerla. Si tienen algún comentario o pregunta para Jaime, por favor háganosla llegar por nuestras vías correspondientes y muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden siempre, estamos en YouTube, en Spotify, estamos en todas las redes sociales. Síganos, Jaime. Un placer tenerte. Ha sido realmente, como dice Neri Lisa, enriquecedor. Contigo siempre se aprende. Muchas gracias. Hasta la próxima.